José y su familia. ¿Quién era el padre de José? Jacob. ¿Quién era la madre de José? Raquel. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó la historia en Génesis 37? 17 años. ¿Qué hacía José con sus hermanos? Apacentaba el rebaño junto a ellos. ¿Qué informe daba José a su padre sobre sus hermanos? Malas noticias. ¿A quién amaba más Jacob entre sus hijos? A José. ¿Por qué Jacob amaba más a José? Porque era hijo de su vejez. ¿Qué prenda especial hizo Jacob para José? Una túnica de diversos colores. ¿Cómo reaccionaron los hermanos de José ante el favoritismo de su padre? Lo odiaban. ¿Podían hablarle pacíficamente sus hermanos a José? No, lo aborrecían. Sueños de José. ¿Qué soñó José primero? Que sus gavillas se inclinaban ante la suya. ¿Cómo interpretaron sus hermanos ese primer sueño? Que José reinaría sobre ellos. ¿Qué provocó ese sueño en sus hermanos? Aumentó su odio hacia él. ¿Qué soñó José en su segundo sueño? El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Quiénes representaban el sol, la luna y las estrellas? Su padre, su madre y sus hermanos. ¿Cómo reaccionó Jacob ante este segundo sueño? Lo reprendió. ¿Qué sintieron sus hermanos al oír ese sueño? Tuvieron envidia. ¿Qué actitud tuvo Jacob ante el sueño? Lo meditaba en su corazón. José busca a sus hermanos. ¿A dónde envió Jacob a José? A Siquem, a ver a sus hermanos. ¿Qué hacía José en Siquem? Buscaba a sus hermanos. ¿Quién encontró a José vagando en el campo? Un hombre. ¿Qué le dijo el hombre a José? Que sus hermanos se habían ido a Dotán. La traición de los hermanos. ¿Qué planearon los hermanos al verlo venir? Matarlo. ¿Qué dijeron al verlo de lejos? Ahí viene el soñador. ¿Qué querían hacer con él? Matarlo y echarlo en una cisterna. ¿Qué dijo Rubén para evitar que lo mataran? No lo matemos, no derramemos sangre. ¿Qué propuso Rubén que hicieran? Echarlo en una cisterna. ¿Por qué Rubén quería salvar a José? Para librarlo y devolverlo a su padre. ¿Qué le quitaron a José cuando llegó? Su túnica de colores. ¿Dónde lo echaron? En una cisterna vacía, sin agua. José es vendido. ¿Qué vieron mientras comían? Una caravana de ismaelitas que iba a Egipto. ¿Qué propuso Judá? Vender a José a los ismaelitas. ¿Qué argumento dio Judá para venderlo? Que no lo mataran, pues era su hermano. ¿Por cuánto vendieron a José? 20 piezas de plata. ¿Quiénes lo compraron? Los ismaelitas, madianitas. ¿A dónde llevaron a José los comerciantes? A Egipto. La mentira a Jacob. ¿Qué hizo Rubén al volver a la cisterna? Vio que José no estaba y se desesperó. ¿Qué exclamó Rubén? El joven no está, ¿a dónde iré yo? ¿Qué hicieron con la túnica de José? La mancharon con sangre de cabra. ¿A quién mostraron la túnica? A su padre Jacob. ¿Qué dijo Jacob al ver la túnica? José ha sido devorado. ¿Qué hizo Jacob al saberlo? Rasgó sus vestidos y se vistió de luto. ¿Cuánto tiempo lloró Jacob a José? Muchos días. ¿Intentaron consolarlo sus hijos? Sí, pero él no quiso consolarse. ¿Qué dijo Jacob que haría? Descender enlutado hasta el Seol. ¿Quién compró a José en Egipto? Potifar, oficial de Faraón. ¿Cuál era el cargo de Potifar? Capitán de la guardia del Faraón. Contexto y significado. ¿Qué tema principal inicia en este capítulo? La historia de José en Egipto. ¿Qué sentimiento domina entre los hermanos hacia José? Envidia y odio. ¿Qué muestra este capítulo sobre los planes de Dios? Que incluso las traiciones humanas pueden cumplir sus propósitos. ¿Qué significado tenía la túnica de colores que Jacob hizo para José y cómo influyó en la historia? La túnica de colores era un símbolo de preferencia y distinción. En la cultura hebrea, una prenda así denotaba estatus especial. El regalo de Jacob intensificó el resentimiento de los hermanos y fue un elemento visible del favoritismo, lo cual catalizó su envidia y posterior traición. ¿Por qué crees que José contó sus sueños a sus hermanos sabiendo que lo aborrecían? Probablemente por su juventud e ingenuidad. José no comprendía del todo el odio que provocaban sus palabras.
También podría ser que Dios quería que esos sueños fueran conocidos desde el principio como testimonio de su cumplimiento futuro. ¿Qué representan los sueños de José en el plan de Dios? Son profecías divinas que revelan su futuro liderazgo. También muestran que, aunque sufrirá humillación, Dios lo exaltará. Son parte de la forma en que Dios prepara a José para salvar a su familia más adelante. ¿Cómo refleja el favoritismo de Jacob una repetición de errores del pasado familiar? Jacob vivió la rivalidad entre él y Esaú por el favoritismo de Isaac. Al mostrar la misma preferencia hacia José, sin aprender de su historia, repitió un patrón dañino que trajo división. ¿Qué aprendemos del carácter de José al obedecer a su padre e ir en busca de sus hermanos? Vemos obediencia, responsabilidad y humildad. A pesar del trato injusto de sus hermanos, José cumple con el mandato de su padre sin sospechar el peligro. ¿Qué significado tiene el hecho de que José anduviera errante buscando a sus hermanos en Siquem? Muestra su entrega a la misión y también la providencia divina. Aunque parecía una pérdida de rumbo, Dios estaba guiándolo hacia el cumplimiento de su destino en Egipto. ¿Por qué los hermanos de José lo reconocieron desde lejos? Probablemente por su túnica distintiva, lo cual muestra cómo ese símbolo del favoritismo lo identificaba y al mismo tiempo lo hacía vulnerable. ¿Qué revela la frase "ahí viene el soñador" sobre los sentimientos de sus hermanos? Refleja burla, desprecio y odio acumulado. Los sueños de José eran una amenaza para su orgullo y su sentido de jerarquía familiar. ¿Qué simboliza la cisterna vacía en la que arrojaron a José? Simboliza el vacío, la desesperanza, pero también el punto más bajo antes del levantamiento. Fue un momento de oscuridad que preludiaba la intervención divina. ¿Qué importancia tiene que la cisterna estuviera vacía y sin agua? Aunque fue un lugar de castigo, también fue una forma en que Dios preservó la vida de José. No había agua, por lo tanto, no se ahogó ni murió. ¿Por qué Rubén deseaba salvar a José y qué revela esto sobre su carácter? Rubén, como primogénito, sentía cierta responsabilidad. Aunque no se opuso abiertamente al plan, intentó una solución alternativa. Refleja cobardía, pero también conciencia y remordimiento. ¿Qué importancia tiene que Rubén no estuviera presente cuando José fue vendido? Destaca su falta de liderazgo. Al no estar, perdió la oportunidad de defender abiertamente a su hermano. También permite que el plan de venta siga adelante sin resistencia. ¿Qué aprendemos de Judá al proponer vender a José? Judá propone una alternativa al asesinato, lo que sugiere pragmatismo. Su idea preserva la vida de José, aunque sigue siendo un acto de traición. Más adelante, Judá tendrá una transformación. ¿Qué significa el precio de 20 piezas de plata? Era el precio común por un esclavo joven. Muestra cuán poco valoraron a su hermano, tratándolo como mercancía. También anticipa la venta de Jesús por 30 piezas de plata. ¿Qué rol juega la envidia en la caída de José? La envidia fue la raíz del conflicto. Los hermanos no soportaban que José fuera favorecido y tuviera visiones de grandeza. En lugar de corregir su corazón, eligieron destruirlo. ¿Cómo fue usada la mentira con la túnica para engañar a Jacob? La túnica, empapada en sangre de cabra, fue una evidencia manipulada. Permitió que Jacob llegara por sí mismo a una conclusión errónea, intensificando su dolor. ¿Qué enseñanza nos deja la reacción de Jacob al creer que José había muerto? Muestra el profundo dolor de un padre por la pérdida de un hijo, y cómo el pecado de los hermanos afectó no solo a José, sino a toda la familia. ¿Qué revela la negativa de Jacob a ser consolado? Demuestra la intensidad de su duelo. También anticipa que solo cuando vea a José nuevamente podrá recobrar el gozo. ¿Qué implicación tiene que Potifar, un oficial del faraón, comprara a José? Dios lo posiciona estratégicamente. Aunque parecía una desgracia, José fue colocado en el entorno donde más tarde influiría en el destino de Egipto y su familia. ¿Qué podemos aprender del contraste entre la intención de los hermanos y el plan de Dios? Los hermanos quisieron destruirlo, pero Dios usó todo para bien. Es una muestra clara de cómo Dios transforma el mal en bendición. ¿Por qué José no se resistió ni clamó por ayuda en el relato? La Biblia no registra resistencia de José, lo que podría indicar resignación, miedo o sumisión. También destaca su carácter manso y confiado. ¿Qué papel juega el silencio de José en su sufrimiento? Es un tipo de Cristo.
Su silencio anticipa a Jesús, quien también fue vendido, traicionado y llevado al sufrimiento sin abrir su boca. ¿Qué dice este capítulo sobre los efectos del odio familiar no resuelto? Muestra que la envidia y el rencor, si no se tratan, pueden conducir a actos extremos como el engaño, la violencia y la destrucción de vínculos. ¿Qué papel tiene la providencia divina en este capítulo? Aunque Dios no es mencionado directamente, su mano guía los eventos, desde el hombre que indica a José dónde están sus hermanos hasta su llegada a Egipto. ¿Qué responsabilidad tienen los hermanos por ocultar la verdad durante tantos años? Cargaron con una mentira que pesó sobre sus conciencias. Su pecado los persiguió hasta que enfrentaron la verdad muchos años después. ¿Qué enseñanza nos deja el sufrimiento de José? El sufrimiento injusto puede formar el carácter, prepararnos para algo mayor y permitir que Dios cumpla sus propósitos eternos. ¿Qué papel juega la sangre de la cabra en esta historia? La sangre de cabra recuerda el engaño de Jacob a su padre Isaac cuando usó piel de cabra para fingir ser Esaú. Así, la mentira vuelve a su vida en forma de juicio. ¿Qué importancia tiene Dotán en la historia de José? Dotán fue el lugar donde comenzó el descenso de José hacia Egipto. Fue el escenario de la traición, pero también del comienzo del cumplimiento de los sueños. ¿Qué revela este capítulo sobre el liderazgo futuro de José? Aunque inicia como víctima, se nota que Dios lo está preparando para liderazgo. Su resistencia, obediencia y carácter apuntan a su futura grandeza. ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de este capítulo a tu vida? Este capítulo nos llama a confiar en Dios aun cuando sufrimos injusticias, a no dejarnos dominar por la envidia y a creer que Dios puede transformar el mal en bien.